Perdón por molestar. Perdón por escribir. Perdón por preguntar. Perdón por necesitar ayuda. Perdón por llegar tarde. Perdón por hablar. Perdón por ocupar tu tiempo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón sin haber hecho realmente nada malo? Puede que haya sido hoy, al enviar un mensaje, al hacer una pregunta, al pedir ayuda o incluso antes de expresar algo que necesitabas. Y quiero que te quedes conmigo hasta el final porque hoy no quiero hablarte de educación. Quiero hablarte de algo mucho más profundo, de una costumbre que quizá llevas años repitiendo sin darte cuenta. Y cuando descubras de dónde viene, es posible que nunca vuelvas a decir perdón de la misma manera. Hay una escena que ocurre todos los días. Incluso te pasó esta semana. Escribiste un mensaje, lo lees, lo borras, lo vuelves a escribir. Y antes de decir lo que realmente querías decir, empiezas con una frase. Perdona que te moleste. Lo curioso es que nadie te había dicho que estabas molestando. Nadie te había hecho sentir que preguntar fuera un problema. Pero aún así, sientes la necesidad de disculparte antes incluso de ocupar un pequeño espacio en la vida de otra persona. Y ahí aparece una pregunta. ¿De verdad estás pidiendo perdón? ¿O llevas tanto tiempo intentando no incomodar a nadie que has empezado a pedir permiso para existir? Porque pedir perdón cuando hacemos daño habla de responsabilidad, pero pedir perdón antes de expresar una necesidad habla de algo muy diferente. Y creo que esa diferencia puede cambiar la forma en la que te miras a ti misma. Nadie nace creyendo que molesta para existir. Eso se aprende, a veces de forma muy sutil. No des problemas, no molestes, compórtate, no hagas enfadar a nadie, no seas egoísta. Son frases que muchas personas escucharon durante años y poco a poco empezaron a entender algo. Aunque nadie se lo dijera con esas palabras, que para ser queridas era mejor ocupar poco espacio, hablar menos, pedir menos, necesitar menos. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, dejas de esconder solo tus emociones. Empiezas a esconderte a ti. Y aquí quiero hacerte una pregunta. No para que me respondas ahora, sino para que te acompañe durante unos segundos. ¿Quién te enseñó que necesitabas disculparte por existir? Porque quizás nunca fue una enseñanza directa. Quizá nadie te dijo literalmente, pide perdón por ser tú. Pero sí aprendiste que cuando eras demasiado espontánea, molestabas. Que cuando necesitabas algo, era mejor esperar. Que cuando decías que no, alguien se enfadaba. Y sin darte cuenta, aprendiste a hacerte pequeña. Hasta que un día empezaste a confundir amabilidad con desaparición. Y aquí aparece la idea más importante de todo este vídeo. No estás pidiendo perdón. Llevas años pidiendo permiso para existir. Hay algo que nunca te habías planteado. Cuando pides perdón constantemente, no solo cambia la forma en la que hablas con los demás, también cambia la forma en la que hablas contigo. Porque poco a poco empiezas a vigilar cada palabra. Piensas demasiado antes de enviar un mensaje. Ensayas conversaciones en tu cabeza. Te preguntas una y otra vez si habrás molestado, si habrás dicho demasiado, si deberías haber callado. Y casi, sin darte cuenta, empiezas a vivir pendiente de una única pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que nadie se incomode conmigo? Y otra pregunta que
que deja aparecer una mucho más importante. ¿Qué necesito yo? Porque cuando toda tu energía está puesta en no molestar, ya no queda espacio para escucharte. Y ahí empieza una de las formas más silenciosas de autoabandono. No ocurre de golpe, ocurre cada vez que dejas tus necesidades para después, cada vez que cambias una decisión para evitar una mala cara, cada vez que callas algo importante por miedo a decepcionar. Y un día te das cuenta de algo. Hace tanto tiempo que intentas no incomodar a nadie, que ya no sabes qué harías si dejaras de pedir permiso para ser tú. Y aquí quiero decirte algo que quizás necesitabas escuchar hoy. Hay una diferencia enorme entre ser una persona amable y sentirte responsable de que todo el mundo esté bien. No, no es lo mismo. Ser amable habla de cómo eliges tratar a los demás. Sentirte responsable de las emociones de todo el mundo habla del peso que llevas sobre tus hombros. Porque si pones un límite con respeto y alguien se enfada, esa emoción pertenece a la otra persona. Puedes escucharla, puedes comprenderla, pero no necesitas cargar con ella. Ser empática nunca debería significar dejar de ser tú. Y muchas veces la culpa aparece justo ahí. No porque hayas hecho algo malo, sino porque has dejado de hacer lo que los demás esperaban de ti. Y son cosas muy diferentes. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has confundido culpa con crecimiento? Porque crecer siempre incomoda. No porque estés equivocada, sino porque estás dejando de interpretar un papel que llevabas demasiado tiempo sosteniendo. Y entonces, ¿cómo empiezas a salir de ahí? No creo que ocurra de un día para otro. Empieza con pequeños gestos. La próxima vez que estés a punto de decir perdón, haz una pausa y pregúntate algo muy sencillo. ¿He hecho realmente daño a alguien? ¿O solo me siento incómoda por ocupar espacio? Porque si no has hecho daño, no necesitas pedir perdón. Solo necesitas decir, gracias por esperar. Gracias por escucharme. Gracias por tu paciencia. Parece un cambio pequeño, pero cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo. Porque ya no partes de la idea de que eres una molestia. Partes de la idea de que tu presencia también merece un lugar. Y quiero proponerte otra cosa. Durante esta semana, observa cuántas veces te descubres diciendo perdón. No para juzgarte, solo para darte cuenta. Porque no podemos cambiar aquello que ni siquiera vemos. Y ese es el primer paso para empezar a verte con más amabilidad. Quiero dejarte con una última reflexión. Hay una diferencia enorme entre pedir perdón por el daño que causas y pedir perdón por el lugar que ocupas en el mundo. Lo primero habla de la responsabilidad. Lo segundo habla de una herida. Y las heridas no se solucionan haciéndote cada vez más pequeña. Empiezan a sanar cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Porque volver a ti también empieza aquí. Empieza el día en que dejas de disculparte por sentir, por necesitar, por descansar, por poner límites, por ocupar un espacio. Porque no viniste al mundo para pedir permiso por ocupar un lugar que ya era tuyo desde el principio. Y me gustaría dejarte una pregunta. ¿En qué situación de tu vida te descubres pidiendo perdón sin haber hecho realmente nada malo? Te leo en comentarios, porque tu respuesta hace que otra persona se sienta comprendida por primera vez. Y si este espacio te ayuda a volver a ti, a conocerte y a construir una vida más auténtica, puedes suscribirte. Cada semana seguimos aprendiendo a habitarnos. Aquí seguimos contigo. Te abrazo.